Bueno, mi estimadísima enfermera, buen día, que la paz de Dios sea con usted, espero que esté muy bien. Estaba un poquito enredado estos días como siempre, pero bueno, aquí ya le hice la vuelta. Entonces, infecciones del tracto urinario en el embarazo, vamos a hablar. Bueno, te cuento que voy a ser candidato al consejo, ¿no? En estas elecciones. Hasta vaina no me acuerdo si es que tengo que ponerle el láser o algo así. Ah, no, yo como que no. Bueno, yo creo que ahí sale, sí, bueno, te cuento que voy a ser candidato al consejo en estas elecciones, así que necesito que los votos que tenga la gente que tengas acá en Cali la pongas a votar por mí, ¿oí? Fuerza Ciudadana número 18. Bueno, listo, entonces empecemos. Entonces voy a hacerte aquí un barrido, como usted mañana lo que tiene que hacer es me imagino que haga como una especie de tutoría, ¿no? Entonces usted le muestra, le dice, bueno, le dice que quita esto, tan, 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 y después profundizamos y hacemos lo que toque hacer. Listo, entonces lo primero es la definición. Entonces usted, ¿cómo va a definir usted infección del tracto urinario? Pues usted lo puede definir como sea, los artículos, usted léase los artículos, pues que pueda, todo lo que pueda, lea, estudia. Acuerde, cuando uno va a preparar una exposición, uno debe tratar de que uno sea la persona en el planeta que más sepa de ese tema. Listo, entonces usted tiene que ponerse a estudiar e investigar pues, de toda parte, todo artículo que encuentre. Entonces usted lo define como sea, pero digamos la esencia de la infección del tracto urinario es pues que hayan bacterias, o sea, es la presencia de bacterias en el tracto urinario, ¿cierto? Esa es la esencia de esta cuestión, que hayan bacterias en el tracto urinario y que obviamente esas bacterias pues sean capaces de producir daño, ¿ya? O sea, alteraciones funcionales y morfológicas. Eso es lo que nos preocupa, que hay unas bacterias ahí que pueden causarle daño a esta mujer. ¿Listo? A esta mujer o a este chino, ¿no? Porque en últimas el chino también se va a ver pues ahí afectado. Listo, ahora nosotros decimos entonces presencia de bacterias. Entonces esas bacterias, ¿cómo vamos nosotros a detectar esas bacterias entonces? ¿Cómo vamos a detectar de que hay presencia de bacterias en el tracto urinario? Lo primero que usted debe tener claro es que cuando hablamos de tracto urinario nos referimos a qué, pues nos referimos al riñón, bueno, y todo lo que hay dentro del riñón, que los cálices, las pirámides, los cálices menores, cálices mayores, todo eso. Nos referimos a los uréteres, no sé, espero que se esté viendo el mouse, nos referimos a los uréteres, que son estos que vienen por aquí, y que usted sabe que caen a la vejiga. Listo, y la vejiga, ahí se almacena la orina pues temporalmente y luego sale por la uretra. Sale por la uretra. Listo, entonces todo este tracto urinario es estéril, o sea, no tiene bacterias, o sea, el tracto urinario es estéril, excepto el tercio externo de la uretra. El tercio externo de la uretra sí tiene bacterias. Recuerda que uno tiene una flora normal, pues o la microbiota, pues que llamamos ahorita en el intestino, en la piel, bueno, en la vagina, etcétera. Y en el tercio externo de la uretra también hay bacterias que son normales, o sea, la presencia de bacterias ahí no significa que haya una infección urinaria. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, si hay bacterias ahí, entonces yo cómo voy a detectar las bacterias que son las que pueden causarle el problema a esta señora, las que me dicen que la paciente tiene una infección urinaria. ¿Listo? ¿Cómo voy a detectar entonces? Entonces yo tengo tres formas. Una forma, aquí lo que vamos a hacer es un urocultivo, ¿no? En esencia es un urocultivo. La pregunta es, ¿cómo tomo ese urocultivo? Entonces yo puedo tomarlo, ¿cómo tomo la muestra, pues, de orina? Entonces yo puedo tomar la muestra de orina por micción espontánea, o sea que la paciente o el paciente orina, usted le hace todas las recomendaciones, pues que lave, no sé qué, que se limpie, que la primera orina de la mañana, bueno, toda la cosa que hay que hacer. Eso es la micción espontánea. O puede hacerse por sondaje vesical, ya usted sabe, pues el sondaje vesical, usted es experta, me imagino que usted ya ha hecho, bueno, usted está en sí, me imagino que ya ha pasado sondas y eso. O se puede hacer también por punción suprapúbica. Ahora, ¿cuál es la vuelta aquí? ¿Por qué es importante hacer esta distinción entre estas tres? Porque dependiendo de cómo usted lo haga, el resultado usted lo va a interpretar de una forma o de otra. Si usted la muestra la toma por micción espontánea, entonces ¿cuándo usted va a decir que el resultado es positivo? Cuando en el urocultivo le digan que hay más de 100.000 unidades UFC, unidades formadoras de colonia. Si le dice el urocultivo por micción espontánea que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, entonces usted dice, ah, bueno, esto es una infección urinaria. Listo, bueno, más adelante creo que, bueno, sí, más adelante le digo una cosita ahí, creo que más adelante lo puse. Para decirle una cosita ahí, pero por ahora usted tenga en su cabeza eso. Por micción espontánea, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, le dice usted infección urinaria. Ahora, si usted lo que hace es un sondaje, entonces ya usted no va a tener esa cifra de 100.000, sino que usted va a considerar en 1.000. Por encima de 1.000 unidades formadoras de colonia, usted ya dice infección urinaria. Así ve que la diferencia es enorme, es enorme. ¿Por qué? Mire lo que pasa con la punción suprapúbica. En la punción suprapúbica, sí se supone que usted lo que saque de ahí por punción suprapúbica, obviamente usted tiene que hacerla con toda la técnica séptica, pero lo que usted saque de ahí tiene que ser 100% estéril.
O sea, no puede haber bacterias porque usted está tomando la muestra ya de la vejiga y se supone que en la vejiga no debe haber bacterias porque es una zona estéril. Acuérdese que la zona donde hay bacterias es el tercio distal de la uretra. ¿Listo? Entonces, por eso por emisión espontánea consideramos una cantidad de bacterias, porque cuando usted orina, obviamente por eso usted le dice a la persona, no, que orine primero, ¿cierto? Siempre que uno va a tomar hasta un parcial de orina, ¿usted qué le dice al paciente? Que orine primero y que tome la muestra del chorro de la mitad. ¿Por qué que orine primero? Pues porque hace un barrido. ¿Cierto? Entonces barre, pero de todas formas, a pesar de que haya el barrido, pues van a salir bacterias en la muestra, ¿listo? Porque la orina va a pasar por el tercio distal de la uretra necesariamente. Entonces van a salir por la sonda vesical, a pesar de que usted el sondaje vesical también es un procedimiento estéril y tal, pero usted lo hace pues con toda la técnica séptica, ¿listo? Pero igual la sonda pasa por la uretra cuando usted la introduce, o sea que ahí arrastra también bacterias. Obviamente va a ser menor, en menor cantidad, por eso mire que la diferencia de 100.000 a 1000, ¿cierto? Pero de todas formas pueden aparecer bacterias, ¿ya? Pero por función superfóbica sí definitivamente no pueden haber bacterias, ¿listo? Porque usted está tomando la muestra de la vejiga. Si aparecen bacterias, si sea una unidad formadora de colonia, usted ya piensa pues que hay una infección urinaria, ¿listo? Bueno, entonces lo primero, esto es el diagnóstico para todo. Nosotros vamos a ver que esto lo clasificamos en tres grandes grupos, que son la bacteriuria, la cistitis y la pielonefritis. Estas tres formas pues de tomar la muestra para el urocultivo aplica para las tres, ¿listo? Para los tres tipos de infecciones o los tres grupos de infección urinaria que vamos a ver, cómo lo clasificamos, pues. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Entonces, ¿por qué decimos esto aquí y no en el diagnóstico? Porque aquí lo que estamos, como estamos definiendo, decimos que es la presencia de bacterias, pero tenemos que decir necesariamente cuántas bacterias. ¿Listo? Entonces, por eso a la persona le dice, mete esto en el diagnóstico. No, bueno, listo, como vamos a eso, no importa, pero lo importante es que usted tenga la idea. ¿Listo? Ahora, aquí otra cosa es importante. Usted debe tener claro que la incidencia de esto es de 5 a 13%. Eso puede variar dependiendo del artículo que usted lea, dependiendo de la población, dependiendo del país. Bueno, eso puede variar. ¿Listo? Pero en general decimos que es del 5 al 13%. ¿Ya? Es decir, de 100 mujeres embarazadas, entre 5 a 13 le da pues infección urinaria en teoría. Una de las infecciones pues más frecuentes. ¿Listo? ¿Y por qué es importante? Ese tema de estudiarlo es muy importante porque mire que es frecuente, relativamente frecuente. Y aparte de eso, que, digamos, tiene consecuencias tanto para la madre como para el feto. ¿Listo? Mire, puede generar parto pretérmino, bajo peso al nacer, o sea, retardo en el crecimiento intrauterino, infección del chino y muerte del chino. Y en la madre, pues puede causar anemia, hipertensión y puede causar otras cosas, ¿no? También puede causar sepsis, puede causar hipotensión, puede causar, bueno, puede matar a la mamá también. ¿Listo? Porque ahorita vamos a ver, pues, la cosa, porque esto puede llevar a un shock séptico en el caso, pues, de que no se trate adecuadamente. ¿Listo? O sea que es un tema increíblemente importante. Ahora, porque esta frecuencia, mire que esta frecuencia, cuando uno ve estas incidencias así, mire, del 5 al 13, es bastante amplio el rango, ¿no? Pero esto es por lo que le digo, porque esto depende de la población, pues, que se está estudiando. ¿Listo? Y de los factores de riesgo, pues, y demás. Listo, bueno, entonces, en cuanto a la etiología, ¿qué vamos a decir? Pues la etiología, esto es bacteriano, entonces la principal causa, tal cual como la infección urinaria que le da a una persona normal, a una persona no embarazada, a las mujeres, a los hombres, la infección urinaria normal, la principal causa son las bacterias gram negativas enterobacteriáceas, las enterobacteriáceas. Y dentro de las enterobacteriáceas, la principal, la estrella, su película es la de Escherichia coli. Mire que ahí le coloqué el porcentaje. Digamos, los artículos le describen a usted los porcentajes de todo, pues, pero no le quise colocar eso para no colocar cosas pues que no sean tan necesarias, ¿listo? Pero la ecolisis para recalcar que es la más frecuente, mire, 75 a 90% de los casos de infección urinaria son causadas por Escherichia coli. ¿Sí ven? Ahora tenemos otras, Klebsiella, Proteus, Erratia, bueno, lo que otras que vamos a mencionar aquí también, que son estas que están acá, pero estas otras que están aquí se presentan principalmente cuando tenemos una infección urinaria complicada o en pacientes hospitalizados. ¿Listo? Es decir, en una paciente que le llega a usted a la consulta, que no es una paciente que está hospitalizada, sino que adquiere la infección urinaria fuera del hospital, eh, que adquiere la infección urinaria fuera del hospital, generalmente las causas son estas que describimos acá. ¿Listo? Listo, bueno, entonces, cuando tenemos una infección complicada o una paciente hospitalizada, pues usted puede ser que no veamos Escherichia, también Escherichia coli se puede presentar, pero digamos, ahí consideramos estas otras opciones. Y también
puede pasar que no sea una infección por gran negativo, sino que sea por gran positivo. Dentro de los gran positivos, pues tenemos esto. El Streptococcus galattiae, importante resaltar aquí, por eso le puse aquí entre paréntesis, este señorito es un estreptococo del grupo B y esos estreptococos del grupo B pueden causar sepsis neonatal. Eso de la sepsis neonatal después, me imagino que en el transcurso del semestre lo vamos a estudiar. Bueno, cuando lo estudiemos ahí le digo unas cositas, pero por ahora lo importante es que cuando una paciente le da infección urinaria por este señor, usted tiene que hacerle profilaxis en el parto. ¿Listo? Esto lo vemos después. Digamos, esto aquí usted no va a profundizar a menos que la profesora le diga que lo profundicemos. ¿Listo? Porque aquí nos extenderíamos mucho. Pero hay que hacerle profilaxis en el parto. Así usted le haya hecho el tratamiento bien, se le haya quitado la infección urinaria, lo que sea, usted tiene que hacer profilaxis. ¿Listo? Para prevenir pues, la sepsis neonatal. ¿Ya? Esto lo menciona. Bueno, y tenemos las otras cosas como el Staphylococcus saprophyticus, los enterococcus. Digamos que estos enterococcus se presentan más que todo en pacientes que ya que vienen tomando antibióticos, generalmente cefalosporina, pero digamos pacientes que vienen tomando antibióticos, te puede pensar en enterococcus. ¿Listo? Bueno, y ahora tenemos que, digamos, esa es la etiología. O sea, la etiología, esas bacterias, aunque aquí me faltó, bueno, otra que yo creo que le voy a mencionar más adelante. Pero digamos que generalmente son esas. Y entre los factores de riesgo, pues tenemos, acuérdate que cuando hablamos de factores de riesgo, porque la mamá le pregunta, bueno, ¿y por qué? La pregunta clásica de las mujeres, ¿cuál es? ¿Por qué a mí me dio la infección urinaria? ¿Por qué me la dio a mí y no le dio a la vecina, no le dio a mi otra amiga, a mi prima que está embarazada también? ¿Por qué a mí si yo soy... no, bueno, es una cosa que uno no puede, la mayoría de las veces uno no puede explicárselas, puedo decirle a la paciente, efectivamente usted le dio por esto, ¿cierto? La mayoría de las veces es difícil en la mayoría de las enfermedades, pero sí tenemos unos factores de riesgo, o sea, factores de riesgo son cosas que aumentan la probabilidad, ¿sí? Que aumentan la probabilidad. No quiere decir tampoco que si usted tiene uno de esos factores de riesgo necesariamente le va a dar una infección urinaria, no, pero sí aumenta la probabilidad. Listo, entonces dentro de estos factores de riesgo que tenemos, uy, hay que quitarle esta viñetica aquí, pero bueno, entre los factores de riesgo tenemos que los antecedentes de infección urinaria es una paciente que haya tenido una infección urinaria y se embarace, tiene mayor riesgo de sufrir. Casi que un alto porcentaje de pacientes que tienen infección urinaria durante el embarazo han tenido infección urinaria antes. ¿Listo? Entonces eso casi que en muchos casos se presenta. ¿Listo? Entonces este es el principal factor de riesgo descrito pues en la literatura, aunque tenemos otros también. Por ejemplo, las malas condiciones socioeconómicas. Digamos, los estratos bajos generalmente se presenta con mayor... Bueno, esto le dan ahí, algunos dan algunos argumentos, pero bueno, no voy a entrar en eso. Simplemente se ha descrito epidemiológicamente que las personas que tienen malas condiciones socioeconómicas tienen mayor riesgo, usted lo dice así ya. Y también pues tenemos otras cosas como la drepanocitosis, la diabetes mellitus, en general pues cualquier cosa que disminuya el sistema inmune, cualquier cosa que disminuya la capacidad pues defensiva de la paciente, pues puede llevar a aumentar el riesgo de infección urinaria o cualquier otra infección. Listo, entre esas cosas pues tenemos la diabetes mellitus, los trasplantadas, la vejiga neurogénica, las alteraciones en el tracto urinario, bueno, en fin. ¿Sí? Pero bueno, en general, pues obviamente lo que le digo, estos son factores de riesgo, o sea, cosas que aumentan la probabilidad de, pero no que necesariamente, pues, la paciente va a tener. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues lo que vamos a decir aquí es qué cosa, es decir, por qué una mujer en embarazo tiene más riesgo de sufrir infección urinaria. Es decir, hay unos cambios en el embarazo que hacen que estas mujeres tengan más riesgo de sufrir infección urinaria. ¿Listo? Unos cambios que son fisiológicos, ¿no? No estamos hablando de cosas patológicas, no, sino los cambios fisiológicos del embarazo, que me imagino que usted ya se los estudió o se los va a estudiar pues, próximamente, que eso lo ponen a hacer estudiar los cambios fisiológicos en todo, en el aparato respiratorio, en el aparato gastrointestinal, no sé qué. También hay unos cambios en el aparato genitourinario, ¿listo? O en el aparato urinario, el tracto urinario. ¿Listo? Dentro de esos cambios que tenemos, el principal factor que predispone a la infección urinaria es la dilatación bueno, de los uréteres y de los cálices también, ¿no? De la pelvis y de los cálices renales. ¿Listo? Pero en la dilatación de los uréteres, ahora, ¿por qué se dilatan esos uréteres? Pues hay varias razones. Una razón es por la compresión pues, que ejerce el útero. Acuérdense que el útero, aquí esto pasa, mire que aquí le recalcan o señalan pues solamente el uréter derecho. ¿Por qué? Porque generalmente se comprime más el derecho por cuestiones anatómicas, no por la destrorotación, por el acompañamiento pues, de unos vasos ahí al izquierdo, por el colon sigmoide también que evita pues, que se comprima más el izquierdo. Bueno, todos los cambios que usted va a ver durante que usted se va a estudiar. ¿Listo? Que hacen que sea más frecuente que se dilate más el uréter derecho. Y por eso cuando usted vea pielonefritis, ahorita creo que por allá lo menciono también, cuando vemos pielonefritis vemos que es más frecuente en el riñón derecho.
¿cierto? La pielonefritis, pues cuando ya hay el compromiso renal. Listo, bueno, entonces eso es una cosa, lo mecánico, o sea, lo netamente mecánico. Pero también los uréteres se dilatan, los uréteres, la vejiga también se dilatan. ¿Por qué? Porque se dilatan y pierden tono. ¿Por qué? Pues por los cambios hormonales, porque aquí hay un aumento exagerado. Acuérdate que en el embarazo pues sube mucho ciertas hormonas, entre esas la progesterona, que es la hormona pues del embarazo, y eso disminuye pues la contracción, como que disminuye el tono muscular de los uréteres y de la vejiga. ¿Listo? Entonces eso causa pues la dilatación y hace pues que haya mayor reflujo vesículo-ureteral y hace que haya mayor volumen pues en la vejiga. Y obviamente esta dilatación de los uréteres también hace que haya mayor volumen en los uréteres, ¿no? Y se acumula más líquido ahí. Dice que hasta 200 mililitros pueden acumular pues en estos casos, ¿ya? Entonces todo esto predispone, uno dice, ¿por qué esto predispone? Pues acuérdate, es como cuando usted le dicen, usted le dicen, no, no aguante la gana de orinar, ¿cierto? Porque eso le causa infección. Ah, eso es cierto. Uno no puede aguantar las ganas de orinar porque eso le causa infección. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo para que estas bacterias que están acá abajo digamos acá en la parte distal pues de la uretra, no asciendan, es cuál, el barrido que hace la orina, ¿cierto? El barrido. Entonces usted cuando orina, usted está barriendo y barriendo y barriendo. Entonces ese barrido es importante. ¿Listo? Por eso no pues la idea es que no se acumule pues la orina por mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, hay otras razones, hay muchas otras razones, también hay una bajada de defensa, usted sabe que en el embarazo pues ocurre una disminución pues de cierta sustancia, la interleuquina 6, bueno, la capacidad fagocítica y tal. Bueno, hay unas cuestiones inmunológicas también que influyen, hay un aumento del pH en la orina, también usted sabe que el pH ácido de la orina también es un mecanismo pues de defensa. En este caso en las mujeres el pH se acidifica un poco porque aumenta pues la excreción de bicarbonato y eso. También en el riñón ocurren unas alteraciones pues ahí en el parénquima renal que dificultan pues la llegada de los fagocitos y bueno, que ejerzan su función autoinmune. Listo, digamos que hay unos cambios autoinmunes. ¿Ya? Y eso, entonces todas estas cosas que acabamos de decir, las cuestiones mecánicas, hormonales, lo del pH, el reflujo y las cuestiones inmunes, esto favorece a que las mujeres pues, le den enfermedades, pero obviamente lo mismo, se van sumando cosas, o sea, son factores de riesgo también, no significa pues que las mujeres, todas las mujeres, porque todas las mujeres sufren estos cambios, todas las mujeres les va a dar infección urinaria, no, no, es una, digamos, una suma de cosas, ¿listo? Y obviamente hay factores que son individuales de cada persona, ¿ya? Que también, que no podemos ni siquiera nosotros describir. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez dicho eso, entonces ahora sí vamos a empezar a decir que cuando nosotros hablamos de infección urinaria en el embarazo lo clasificamos en tres bloques. Un bloque o en tres grupos, que es la bacteriuria asintomática, que es esta que tenemos aquí, la cistitis y la pielonefritis aguda. Listo, la bacteriuria asintomática. Cuando hablamos de bacteriuria asintomática, pues el nombre se lo dice. Usted dice, bacteriuria, ¿qué es? Pues presencia de bacterias en la orina. Y asintomática, pues es que no tiene síntomas, ¿cierto? Entonces, esa es la vuelta. O sea, presencia de bacterias sin síntomas. Ahora, cuando decimos presencia de bacterias, ¿a qué nos referimos? Pues a lo que ya dijimos, que el urocultivo no salga más de 100.000, si es por misión espontánea, más de 1.000, si es por no sé qué, bueno, lo que ya dijimos. ¿Listo? Esa es la presencia de bacterias que decimos. Pero entonces uno dice, bueno, si es asintomática, entonces, ¿cómo es que llegamos a descubrirle eso a la paciente? Pues se lo descubrimos, ¿por qué? Porque usted sabe, usted se tiene que estudiar la resolución esta 3280, pues que se las ponen a estudiar pues al dedillo, y usted debe ver que entre los exámenes de control que usted le tiene que pedir o entre los exámenes, entre los paraclínicos, usted le tiene que pedir a la paciente en el primer control prenatal, pues está el urocultivo. ¿Listo? El urocultivo usted lo tiene que pedir. Precisamente por esto, porque tenemos que detectar la bacteriuria asintomática. Ahora, ¿por qué hay que detectar la bacteriuria asintomática? Uno dice, pues si no tiene síntomas, pues no pasa nada. ¿Cierto? Por ejemplo, en una paciente que no esté embarazada, si tiene bacteriuria asintomática, eso no importa, eso no tiene riesgo, eso usted no le hace tratamiento, no, usted no se preocupa. En una paciente embarazada sí es preocupante, porque esa bacteriuria asintomática se ha visto que predispone a pielonefritis aguda, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que usted sufra, aparte de las complicaciones pues que ya le dije al principio, ¿no? Aparte de las complicaciones que ya le dije al principio, además de eso, aumenta el riesgo de sufrir pielonefritis aguda. Y la pielonefritis aguda es una cosa seria, entonces hay que hacer el urocultivo. Aunque uno dice, que el urocultivo es costoso, no sé qué tal, pero si usted analiza costo-beneficio, es preferible hacer el cultivo, detectar la bacteria a tiempo para tratarla para que la paciente no le dé pielonefritis, porque si le da pielonefritis los costos se le aumentan. O sea que incluso, hablando en términos económicos, es mejor hacer el cultivo, a pesar de que sea pues caro. ¿Listo? Caro pues relativamente hablando. Listo, entonces
Este temita de la bacteriuria es eso. Usted lo define, explica la importancia, el por qué, tal, tal. Dice que se presenta en el 2 al 11% de las pacientes, o sea que mire que es bastante frecuente. Y pues los antibióticos más empleados son los beta-lactámicos y la nitrofurantoína, pero usted no va a dar antibióticos aquí en la bacteriuria a loca. Usted espera el resultado del urocultivo. Con el resultado del urocultivo usted da su tratamiento. ¿Listo? Pero generalmente la mayoría de los gérmenes son sensibles pues, a los beta-lactámicos, a la nitrofurantoína. ¿Listo? ¿Por qué el urocultivo? Porque el urocultivo le dice, el cultivo viene con antibiograma, ¿no? Obviamente. Entonces le dice a usted cuál es el antibiótico que darle a la paciente. Bueno, eso en cuanto a la bacteriuria sintomática. Aquí se me olvidó, aquí tenemos que colocarle, no queda comando corto de tiempo, hizo esto ahí a la carrera. Entonces, aquí tenemos que colocarle cistitis. Listo, bueno, yo le cambio esto y usted pues le quita todo esto, ¿no? Le quita, bueno, yo ahorita le quito todo esto, yo le mando la Listo, entonces usted aquí le ponemos cistitis aguda. Entonces, ¿qué es la cistitis aguda? La cistitis es cuando ya hay compromiso de la pared vesical. ¿Listo? Cis, acuérdate que cuando usted habla de cisto es vejiga, aquí en este caso. Entonces, cistitis es una inflamación de la vejiga. Cistitis es una inflamación de la vejiga. ¿Listo? Entonces, necesariamente, pues ya hay compromiso de la pared vesical. Y aparte de eso, hay síndrome miccional. Cuando hablamos de síndrome miccional, ¿a qué nos referimos? A unos síntomas, que son los síntomas casi que todo el mundo, cuando la gente, por inercia, la gente dice, ah, que tengo cistitis, cuando tienes un síntoma. Y pues en parte es cierto, o sea, hay unos síntomas característicos, que es lo que llamamos síndrome miccional. Entre los síntomas tenemos el dolor al orinar, que es lo que llamamos disuria, el aumento de la frecuencia, que es la poliuria, esa sensación de que usted va al baño y usted sigue como sintiendo como que no hubiera vaciado, o sea, usted va al baño, orina y sale del baño y sigue con esa sensación, pues, de que tiene la vejiga llena, eso es el tenesmo. Bueno, toda esa serie de síntomas que dan, pues, ahí en la zona suprapúbica, esos síntomas es lo que llamamos síndrome miccional, pues, y el aumento de la frecuencia. La orina también le puede dar nicturia, o sea, que aumenta la frecuencia urinaria en la noche. También puede tener la orina turbia e incluso puede haber, la orina puede estar con sangre. También esos son síntomas de cistitis. Entonces, paciente que tenga esos síntomas de síndrome mencional, usted sospecha cistitis. Ya aquí no hablamos de bacteriuria sintomática. Pero hay que tener en cuenta que no tiene alteración del estado general, es decir, no tiene fiebre, malestar general, bueno, esos síntomas generales no los tiene, solamente son los signos, los síntomas, signos y síntomas ahí, pues en la región suprapúbica, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta señorita? Bueno, la incidencia de esto es de 1.3 al 1.5. Mire que es mucho más bajita que la bacteriuria sintomática. Generalmente no suele progresar a pielonefritis, pero puede pasar. Mire que la bacteriuria sintomática, le dije que uno de los riesgos importantes, aparte de las complicaciones que ya hemos dicho, es que progrese a pielonefritis. Esta señorita no suele, pero también podría pasar. Y obviamente el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con el urocultivo positivo. ¿Listo? El diagnóstico de las tres es con urocultivo positivo. Pero hay que tener en cuenta aquí que el urocultivo, según describen la literatura, hasta en el 50% de los casos puede ser negativo. Es decir, la paciente tiene sus síntomas, tiene su cistitis, tiene su infección, o sea, tiene su compromiso en la vejiga, pero el urocultivo le sale negativo. ¿Por qué negativo? Pues porque algunas veces pueden salir menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, por eso debemos tener en cuenta que si la paciente tiene síntomas, nosotros ya no, eso era lo que le decía ya al principio que debemos tener en cuenta acá, es que si la paciente tiene síntomas ya no vamos a tener en cuenta este 100.000, sino que vamos a considerar 100. Es decir, una paciente con síntomas y tenga 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 unidades formadoras de colonia, usted considera eso positivo. ¿Sí? Acuérdese que esto es como siempre. Lo más importante es la clínica. En salud, la clínica es muy, muy, muy importante. Listo, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué puede salir el cultivo negativo? Pues porque la paciente tenga una infección, no por las bacterias que describimos anteriormente, las gram negativas o las gram positivas pues, que describimos anteriormente, sino que puede tener una infección por clamidia. Y la clamidia no crece, pues, digamos, en los cultivos normales. Listo, en esos cultivos que hacemos cuando usted manda el urocultivo, no. La clamidia requiere un cultivo especial. Entonces, puede salir usted el urocultivo negativo y la paciente tener su clamidia. ¿Sí ven? Y ser la clamidia la que le está causando la infección urinaria. Ahí tenemos un detallazo. Y pues también puede ser que la paciente tenga una obstrucción del tracto urinario. Entonces también puede ser que por eso le salga negativo. ¿Listo? Entonces, esto son unas cosas que, digamos, debemos tener en cuenta. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? Pues el tratamiento lo hacemos similar pues, a la bacteria sintomática, generalmente pues, con beta-lactámicos y eso, nitrofurantoína. Pero pues lo mismo, o sea, la idea es que usted espera el resultado del urocultivo, aunque aquí usted puede, depende del protocolo que usted maneje en su hospital. Generalmente usted
La paciente tiene los síntomas, usted le toma la muestra del urocultivo y le inicia el manejo de una vez. ¿Listo? Porque la paciente tiene síntomas. Entonces usted le inicia el manejo de una vez. Cuando salga el urocultivo, si usted ve que el germen es sensible al medicamento que usted le está dando, bueno, pues lo continúa. Y si ve que no es sensible, pues bueno, pues ahí usted tiene que se acomode de acuerdo al resultado pues, del antibiograma. ¿Listo? Medianamente esa es la vuelta. Y en cuanto a la pielonefritis, que sería lo último, pues ya cuando hablamos de pielonefritis, esto es compromiso, mire que pielo es de la pelvis, ¿no? Pelvis renal y nefro es del riñón, del compromiso pues del parénquima renal. O sea que aquí estamos hablando de, cuando hablamos de pielonefritis, porque ya hay un compromiso renal. La incidencia es casi igual a la de la cistitis, 1 o 2%. Se compromete más el lado derecho, por lo que dijimos pues allá cuando estábamos en las diapositivas, en la, por allá pues, en una de las diapositivas anteriores, y en este paciente, en esta paciente sí hay un compromiso sistémico. ¿Se acuerda que por allá en la cistitis decíamos que tiene el síndrome miccional pero sin compromiso sistémico? Bueno, pues cuando tiene compromiso sistémico, ya nosotros pensamos en que tiene pielonefritis. ¿Cuál es el compromiso sistémico? Pues que tiene fiebre, que tiene sudoración, que tiene escalofrío, que tiene malestar general, que tiene náusea, que tiene vómito y aparte de eso tiene pues dolor lumbar. ¿Listo? Y cuando hablamos del dolor lumbar, usted cuando tiene a su paciente, usted le hace hay un signo que es la puñopercusión positiva, o sea, usted le hace pues con la mano cerrada en la zona lumbar, ¿cierto? Y la paciente pues refleja dolor. Eso es la puñopercusión, que eso lo vieron ustedes pues en semiología, ¿listo? Entonces, paciente, con compromiso. Muchas veces, una cosa importante, muchas veces la paciente puede tener los síntomas, o sea, la pielonefritis puede empezar con signos de cistitis o con síntomas de cistitis. Usted puede confundir, piensa que la paciente tiene una cistitis, pero mentira, tiene una pielonefritis, sino que comienza así. No es que tenga cistitis, sino que tiene los síntomas de la cistitis, pero realmente lo que tiene es una pielonefritis. ¿Listo? Porque se acuerda que dijimos que generalmente la cistitis no suele progresar a pielonefritis, sino que los pacientes con pielonefritis a veces tienen síntomas que se confunden con la cistitis. ¿Listo? Al inicio, ¿ya? Entonces una paciente y tiene fiebre, sudoración, escalofrío, bueno, todo esto, usted y le hace puñopercusión positiva, entonces usted ya sospecha, porque puede ser, si usted tiene fiebre y sudoración, puede ser cualquier infección, pero usted le hace puñopercusión positiva, usted, puede ser una, un compromiso renal, una pielonefritis. Entonces, ¿usted qué hace? Pues urocultivo, obviamente, y el urocultivo, pues debe dar positivo, obviamente. Listo, con eso hacemos el diagnóstico, con el urocultivo positivo como en las otras. Pero pues aquí podemos pedir unas pruebas complementarias. Generalmente las pide, es decir, usted le llega a una paciente con fiebre, embarazada y tal, ¿usted qué le va a pedir? Pues usted le pide su hemograma de UAM, ¿cierto? Un hemograma y el hemograma le va a mostrar porque hay leucocitosis, hay neutrofilia, bueno, lo que sea. ¿Listo? Entonces usted pide su hemograma, también le va a pedir pruebas de función renal y va a medir los electrolitos. Al ingreso, esto lo va a pedir al ingreso y a las 48 horas. ¿Por qué las 48 horas? Porque después de un tratamiento adecuado, se supone que en 48 horas los signos y síntomas deben empezar a remitir, es decir, la paciente debe empezar a evolucionar la mejoría en 48 horas. Si en 48 horas la paciente no ha mejorado, ya usted tiene que pensar en otra cosa. O que tiene un germen resistente, o sea, después de tratamiento adecuado, ¿no? Obviamente, o sea, 48 horas después de haber iniciado un tratamiento adecuado, porque puede ser que la paciente no mejore si usted le está dando un antibiótico y el germen es resistente a ese antibiótico, entonces pues, obviamente no le va a mejorar. Listo, pero si usted le está dando el tratamiento que es adecuado y tal, puede ser que la paciente tenga alguna complicación, entonces hay que ponerle cuidado a eso. Listo, bueno, los hemocultivos esto no es que se mande, pues, esto depende pues de los casos y pues, mire que aquí sale en el 15% de los casos pues sale positivo, pero esto no es mandatorio pues en todas las pacientes, la ecografía renal tampoco, la radiografía de toras tampoco. La ecografía renal usted cuando la pide, pues cuando usted sospecha que la paciente tiene alguna complicación, o sea, una paciente, lo que le digo, usted le dando tratamiento antibiótico efectivo, no mejora, pues usted tiene que buscar otra cosa, ¿cierto? Usted tiene que empezar a ver, bueno, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa aquí. Listo, entonces le pide, empieza a buscar, entonces usted le pide su hemocultivo, le pide su ecografía. En la ecografía usted que puede ver, porque la pelvis está dilatada, que tiene cálculos renales. Bueno, aunque la ecografía no es que sea muy buena pues para el tema de los cálculos a veces, pero bueno, digamos, puede, sí, sirve, digamos, puede ayudar. Puede ser que la paciente tenga nefrolitiasis y por eso es que no mejore, o puede ser que la paciente tenga una alteración anatómica, como una duplicación pues, de los uréteros, puede que tenga una obstrucción de la urinaria, bueno, puede que tenga otra cosa, entonces la ecografía nos sirve pues para mirar eso. ¿Ya? La radiografía de tórax y los gases arteriales, ¿cuándo usted lo pide? Pues si la paciente tiene síntomas respiratorios, si no tiene síntomas respiratorios, pues no. ¿Ya? Es decir, usted enfoca a su paciente de acuerdo a lo que tenga. Acuerde que esto en salud no hay cosas que son absolutas, pues, sino que usted enfoca, es el enfoque que usted le da a su paciente de acuerdo a cada paciente, usted la va enfocando, pues.
¿Listo? Bueno, en esto también pues debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial, porque mira, una paciente con fiebre, sudoración y tal, pues puede ser otra cosa, ¿no? Recuerde que a la paciente no le llega a usted con un rótulo, tengo pielonefritis, no. Usted tiene que ir descartando y usted con su análisis, con su clínica, con los paraclínicos, pues usted va llegando aquí, lo que tiene tal cosa o tiene tal otra cosa. Listo, entonces dentro de los diagnósticos diferenciales, es decir, las cosas con las que se puede confundir esta pielonefritis, pues tenemos todas estas, que usted estas se las va a estudiar, coreamnionitis la va a estudiar, bueno, colecistitis, me imagino que la ven en adulto, sí, colecistitis la va a estudiar en adulto, desprendimiento de placenta la va a estudiar ahorita, mioma infartado también lo va a estudiar ahorita, quiste ovárico lo va a estudiar ahorita, trabajo de parto lo va a estudiar ahorita, y apendicitis pues lo va a ver en adulto. ¿Listo? Pero digamos que la apendicitis, pues todos sabemos los signos característicos pues, de la apendicitis, ¿listo? Pero bueno, entonces digamos, uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con todo eso. En una paciente embarazada, a veces la apendicitis parece fácil de diagnosticar, pero a veces es difícil en la persona no embarazada y en una embarazada pues mucho más difícil. Listo, pero bueno, todo esto queda dentro del diagnóstico diferencial. Ahora lo que le decía, pues esto se puede complicar, la pielonefritis, hay que ponerle cuidado, eso hay que tratarlo rápido porque esto se puede complicar y nos puede matar a la paciente o al chino. Mire, nos puede causar un shock séptico y el shock séptico se la mata. O sea que usted no puede dejar que su paciente le llegue a esto. Listo, le puede iniciar un trabajo de parto, pues pretérmino en el caso pues de que la paciente trabajo de parto prematuro, pues que trabaja parto prematuro, o le puede llevar a que el paciente, lo que decíamos por ahí al principio, pues bajo peso, retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Listo? Todo dependiendo pues de la paciente, aquí habría muchas cosas que decir también, pero no es su tema, digámoslo así. Cada cosa de esta la vamos a estudiar. Trabajo de parto, em, retardo en el crecimiento, esto también sí, esto lo vamos a estudiar con usted, shock séptico, bueno, no sé, creo que en este semestre sí con usted vamos a estudiar shock séptico también, bueno, ahí vamos viendo. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento requiere además de la antibioticoterapia, obviamente la antibioticoterapia, suena mejor antibioticoterapia. Aquí hay que hacer el tratamiento, esa es la esencia de su tratamiento, obviamente la antibioticoterapia como en las otras dos, sino que en las otras dos el tratamiento lo hacemos oral, aquí el tratamiento lo hacemos intravenoso. También usted toma la muestra e inicia el tratamiento de one. Cuando le llegue el antibiograma, pues usted ya ve si sale bien, pues tin, si sigue con el mismo medicamento y si no, pues lo cambia. Listo, pero usted lo inicia de inmediato después de tomar la muestra, ¿no? Esa es la vuelta. Pero además de eso, pues a esta paciente, en este caso, tenemos que hacer una hidratación adecuada. O sea, usted le canaliza a su paciente, le coloca líquidos, inicia sus antibióticos y la hospitaliza durante 48 horas. Bueno, usted puede encontrar libros, artículos que le digan que no lo hospitalice, que le pueda dar tratamiento ambulatorio y tal, pero digamos lo ideal es hospitalizar. Lo mejor es hospitalizarla, aunque dependiendo de la paciente, uno podría no hospitalizarla. ¿Listo? Y darle tratamiento ambulatorio. Pero generalmente lo que usted hace es hospitalizarla. ¿Listo? Hospitalizarla por lo menos por 48 horas. ¿Por qué por las 48 horas? Pues por lo que le expliqué acá arriba, toda la carreta que le dije acá arriba. ¿Listo? Usted la aplicaría a las 48 horas y dependiendo de cómo estén las 48 horas, ya usted define si la manda para su casa con tratamiento oral o bueno, ya usted define dependiendo de lo que pase en esas 48 horas. ¿Listo? Y esa es la vuelta. Entonces, cualquier cosa, pues usted me escribe, ya, lo de siempre. Cualquier cosa me escribe y tal, y estamos hablando. ¿Ok?